debemos hacer énfasis un poquito. Uno quisiera a veces obviar, comentar de este tipo de temas, pero es imposible, y más en un programa de actualidad que comenta lo que está ocurriendo en República Dominicana. Hablo del caso, del presunto caso de corrupción que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud, el SENASA. Como nota, recibimos la información el día de ayer de que el equipo de recuperación del patrimonio público es un grupo de abogados que ha constituido el Poder Ejecutivo con el fin de que trabajen en ese sentido para recuperar dinero de parte de personas que han sido involucradas en actos de corrupción. Y hay que decir que independientemente de lo que nos comentaba el día de ayer el amigo Hernán, abogado, sobre la modalidad de contratación de estos abogados, ellos se curan en salud afirmando que trabajan de manera honorífica y les ha dado resultado. Recordar, por ejemplo, el dinero devuelto por Maxi Montilla, el cuñado del expresidente Danilo Medina. Recordar también las devoluciones que han hecho otros involucrados en casos de corrupción. Por supuesto, estas devoluciones dejan un sabor agridulce porque uno entiende, bueno, devuelven, se libran de la cárcel, pero al final la gente entiende, independientemente de que tenga las bases para decirlo o no, o para creerlo o no, entiende que lo que se está devolviendo simplemente es una minúscula parte de todo lo que finalmente se robó y se está quedando libre y también librándose de una condena. Bueno, este equipo de abogados informa, reitero, esta nota, depositó una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud, calificándolo como un atentado directo contra la vida y la salud de los dominicanos. La querella fue presentada contra las personas físicas y jurídicas identificadas hasta este momento por el Ministerio Público como presuntos involucrados, sin descartar futuras inclusiones en función del avance de la investigación. Este equipo estuvo informando además que asumirá ese caso de manera absolutamente pro bono, es decir, sin cobrar honorarios ni percibir remuneración alguna, así como tampoco comisiones ligadas a lo que eventualmente se recupere. Ellos enfatizaron que la decisión la toman para que ningún costo adicional se sume al daño ya sufrido por los millones de dominicanos que han sido vejados, estafados y puestos en riesgos por esta red delincuencial. El colectivo precisó que, como en otros procesos en los que ha intervenido, trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias constitucionales y legales, pero ejerciendo plenamente su condición de querellante y actor civil a fin de que la dimensión patrimonial del daño no quede impune y se logre recuperar la mayor cantidad posible de recursos sustraídos. Este caso toca lo más sensible de una sociedad, la salud de su gente, en especial la de los más humildes y los más necesitados. Actuamos en nombre y representación del Estado Dominicano y de SENASA con el objetivo de que los responsables sean obligados a reparar íntegramente el daño causado y resarcir los perjuicios provocados a la institucionalidad y sobre todo al pueblo dominicano. Según detalla la querella, el caso describe una trama que va desde el pago de sobornos millonarios y el falseamiento de documentación para desviar recursos destinados a medicamentos y procedimientos médicos hasta prácticas médicas. No hablamos de simples irregularidades administrativas, sino de un esquema que constituye un atentado directo contra la vida y la salud de los dominicanos, indicó el equipo de abogados. El Poder Ejecutivo, esto para fines de referencia, emitió el decreto 217-25, designando a Fernando Enríquez como coordinador general del equipo de abogados que representa al Estado. Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano son coordinadores. Así que bueno, ahí está el desglose de estos preparativos que se está llevando. El día de hoy la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, estuvo informando que hay una gran posibilidad de que se inicie un Cobra 2.0. Recuerden ustedes que el Ministerio Público tiene prohibido llamarle por nombres estrambóticos a las operaciones involucradas.
pero lo que se ha estado haciendo en los últimos casos es, sin designar directamente el caso de corrupción con el nombre, simplemente se llama a la operación con el nombre. O sea, un bajadero que le ha encontrado y se llama Cobra. Es el nombre que le pusieron al caso de Senasa, o a la operación, no al caso, a la operación que está desarrollando el Ministerio Público, las pesquisas, las investigaciones que están realizando para determinar culpabilidad en lo que ellos entienden es un entramado de corrupción que defraudó al Estado por más de 16.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero por donde quiera que usted lo ponga, en dólares, en euros, es mucho dinero. Entonces decía Jenny que hay una alta probabilidad de hacer un 2.0 o un 3.0, es decir, seguir ampliando ya en un nuevo expediente y inculpando a otras personas que participaron de esta trama en otro expediente, porque estos expedientes del Ministerio Público, y algunos abogados han estado criticando eso y comparándolo con otras realidades en otros países, son un tanto extensos y en la práctica lo que se ha visto es que cuando usted involucra 18, 21, 25 personas en un expediente entre personas físicas y jurídicas, al final lo que se termina es logrando tal vez la condena de 5 o de 6, se absuelve a la mayoría de los involucrados, es algo muy completo, muy denso, y entonces se diluye lo que se había procurado lograr. Este caso de Senasa, yo decía al inicio del comentario, son de esas noticias que uno quisiera creer que son mentiras. Por supuesto, aquí no estamos diciendo que sean culpables los que están involucrados, pero el Ministerio Público tendría que estar muy equivocado y habría cometido una locura para hacer las declaraciones que hace en esa solicitud de medida de coerción sin tener las bases o los fundamentos requeridos. Por supuesto, los acusados tendrán el derecho a la réplica, a decir no, eso no es así, pasó de esta manera, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando te acusan es porque tienen prácticamente todo. No digo que aquí suceda lo mismo, estamos bastante distantes en relación con la gran potencia, pero sí vamos de camino y se ha avanzado bastante y toda esta data del modelo de pagos que se hacían, de cómo se hacían, de las empresas que estaban involucradas, de las necesidades que según el Ministerio Público se crearon para satisfacer falsedades porque no estaban allí, eran necesidades creadas, que una empresa que para prestar servicios de ginecología, que unas proteínas para envejecientes y todo lo demás. Es un caso bastante complejo y hay que corroborar, decir lo que se ha dicho desde, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno. Eh, Enmarcan ellos este accionar del Ministerio Público dentro de la justicia independiente, de la justicia que no mira partidos. Estamos hablando de que son funcionarios que abusaron de la confianza que se les dio en este gobierno del PRM y el Ministerio Público está procediendo a ejecutar. No es el único caso, hay otros casos, tenemos el caso de los semáforos por ahí y por supuesto los casos ya tradicionales que se han presentado ante la opinión pública desde el Ministerio Público y ante los tribunales de la República también por casos de corrupción. ¿Por qué decía que uno quisiera hasta obviar eso y que pensaba que se trataba simplemente de una pesadilla? Porque siempre gente que quiera hacerlo mal hecho habrá en todas las áreas, en todas las profesiones. Eh, Uno podría pensar, un médico o profesionales de la salud, no necesariamente médicos, jamás harían algo así. Uno quisiera pensar tal vez que un pastor, un académico, jamás se va a involucrar tampoco en un acto similar, pero el ser humano es el mismo independientemente de la ropa que calce y donde hay debilidades de principios, entonces siempre habrá espacio independientemente, repito, de la ropa que calce. Pero este caso de Senasa, que ha sido catalogado por Wilson Camacho como el más complejo, y miren que se han presentado casos aquí que a uno le da hasta grima, llama mucho la atención y provoca hasta pesar porque luego de tantos casos de corrupción que se presentaron aquí en el país, que se le dio seguimiento, todo lo que pasó, por ejemplo, en el cuatrienio pasado, máximamente con funcionarios del pasado gobierno,
del expresidente Danilo Medina, lo que eso provocó finalmente en el Partido de la Liberación Dominicana, el daño electoral que ha tenido, que ha venido acumulando, ver tal vez el interés expreso que tiene el presidente de la República de que se hagan las cosas de manera transparente. Por supuesto, no es un gobierno perfecto, han cometido muchísimas pifias, como todos los gobiernos, en cuanto a manejo, en cuanto a administración. Ha sabido este gobierno también enmendarse, ha sabido decir, no, por ahí no, está mal, yo no lo voy a hacer. Escuchar a la población. Aquí mucha gente se quejaba antes de que se hacían protestas, se hacían actividades y bueno, y el gobierno no escuchaba y decía, por ahí me voy, por ahí me voy, por ahí se iba. Ahora es distinto, claro, eso también se critica porque al final, al fin y al cabo hay que criticar algo, entonces también se critica eso, pero tomar en consideración ese interés primario y expreso de parte del presidente de la República y usted untarse eso por donde no del sol y hacer lo que va a hacer independientemente de, habla mucho de el tipo de gente que lamentablemente se ha infiltrado en la política. Digo que se ha infiltrado porque si usted es político de verdad, si usted es político de verdad, no tiene, no tiene en su haber, en su accionar, la idea de por ahí, de ir al Estado a lucrarse de mala manera, haciendo lo incorrecto. Y duele, reitero, porque son personas que hasta cierto punto uno podría llegar a pensar que no son capaces de cometer un acto de esa naturaleza, que tienen ya un historial, tanto político como profesional, que uno, reitero, quisiera pensar que no, pero la ropa no hace al monje. Y tenemos, señores, ante nuestros ojos y a la opinión de todos, un caso que por supuesto será complejo, pasarán tal vez 3, 4 años, como sucede con estos casos, a la gente se le va a olvidar, pero que debería de llamar a la reflexión o debería de motivar a todo aquel que piensa hacer lo incorrecto, que lo ha estado haciendo, que se eche un poquito para atrás. Por lo menos, si usted decidió ser parte de un partido político o apoyar una candidatura presidencial y esa persona tiene el interés y el deseo de hacer las cosas bien, no lo comprometa, mejor retírese. A veces hay que decir que no, hay que aprender a decir que no, si usted tiene debilidad o si no puede enfrentar algunas cosas. Aquí hemos tenido personas en República Dominicana que, asumiendo algunas funciones y viendo que no pueden desarrollarla, porque hay complejidades internas que podrían comprometer su reputación, la han abandonado. Y podríamos empezar a citar casos aquí, pero no es el fin del comentario y pasen todas las áreas del Estado, incluyendo cuerpos castrenses, la parte administrativa, ministerios, que direcciones. En sentido general dicen, no, no, yo no voy a estar ahí porque ahí lo que hay es un problema y yo no voy a buscar un problema. Qué bueno es poder dormir tranquilo, sin ropa, con la validación de sus familiares, de su cónyuge, si lo tiene, de los hijos, de los padres. Decir, sí, yo tengo un fulano que trabaja y es ministro o es director de algo y lo está haciendo bien. Y dejar, y el tema, reitero, siempre usted puede ser el santo caído del cielo y cualquier función que usted desarrolle va a tener críticas. Ahora, cuando esas críticas o esas interrogantes van dirigidas a su honor personal, allí hay un serio problema. Esperar el desarrollo de estos eventos que involucran a funcionarios, exfuncionarios y también empresas y personas vinculadas de alguna forma con el Seguro Nacional de Salud. Yo comentaba con alguien esta mañana que el SENASA fue por muchos años, y no dudo que lo siga siendo todavía, el mejor seguro que tenía nuestro país. Y hablando así, hablando con esa persona, ¿verdad? Hacíamos el análisis de que comercialmente hablando, a los seguros de capital privado no les conviene que el Estado tenga un seguro eficiente, porque si tienen un seguro eficiente, entonces se les daña el negocio. Y mucha gente que trabajaba en el Estado, que trabaja en el sector público, decidió en el pasado, en algún momento, transferirse a Senasa. El gobierno distribuyó hace un par de días una nota indicando que el SENASA sigue funcionando y así debe ser.
debe de seguir operando, resolviendo las necesidades que tengan. Es complejo, muy compleja la administración del sistema asegurador en la parte de la salud en nuestro país. Es el más complejo de los tres. Tenemos las ARL y tenemos también los fondos de pensiones. El más complejo es el de salud porque se presentan cosas. Lo que uno esperaría es que no se presentara desde la aseguradora del Estado. Lo que uno esperaría es que, bueno, por lo menos en esa parte las cosas estén un poquito controladas. Pero se presentan situaciones, señores, hasta con los médicos, hasta no, con los médicos, que, bueno, hay de todo en todo. Volvemos al comentario, la bata no hace el monje. Que reportan cosas que no deben de reportar y hemos tenido aquí muchísimos casos, procedimientos inexistentes y entonces los seguros tienen a veces que estar indagando mucho. A veces el usuario se incomoda con la aseguradora porque ¿qué tanto lo que preguntan? No ve que yo estoy aquí interno y tengo un pie roto o un brazo o un procedimiento, el que sea. Bueno, si ellos tienen un mecanismo de control para evitar que los estafen, es lo que tienen. Y el SENASA también tiene sus mecanismos de control. Así que bueno, esperar, reitero, el desarrollo de las pesquisas que han de continuar por parte del Ministerio Público. Por supuesto, los involucrados tendrán también su derecho para expresar su punto de vista. Estamos hablando de que ya incluso hay personas, se dice, que han hecho acuerdos con el Ministerio Público para tratar de salirse o del proceso y el acuerdo ayuda bastante. No es definitivo un acuerdo en un caso judicial, porque yo podría decir lo que yo quiera con tal de librarme, pero sí ayuda a poder encaminar un tanto más la investigación, la obtención de pruebas por parte del Ministerio Público, que las que están no desaparezcan. Por eso se solicita medida de coerción para los implicados y ver el desarrollo. Reitero, uno quisiera pensar o desear que este sería el último de los casos de corrupción presentados, por lo menos en esta gestión. Desearía que fuera así, que hasta ahí llegue, que aprendamos definitivamente que se debe de respetar la ley, que si usted va a competir debe de hacerlo en libre competencia, en igualdad de condiciones, porque no estamos hablando de que usted se gane o no un dinero, si lo hace dentro del marco legal es permitido, no hay problema con eso, y que si usted asume una función pública, decida por amor a sus hijos, a sus familiares, hacer las cosas de manera tal que cuando salga de esa institución, amén de lo que ocurra o de las críticas que reciba por cuestiones administrativas o decisiones asumidas, pueda salir con la libertad de poder decir yo hice lo correcto, yo fui una persona transparente, honesta, responsable con la función que se me dio desde el Palacio Presidencial.